La generación Z es la más obsesionada con la salud y reporta más enfermedades crónicas, ansiedad y agotamiento que los boomers a su edad. Por primera vez, la generación mayor es más saludable que la joven, y no es una competencia reñida. Descubre por qué en el episodio de hoy de El Show de Infografías. La generación Z es joven, los mayores tienen 28 años y los más jóvenes apenas entran a preparatoria. Pero en esta generación surge un panorama preocupante. Dicho de manera suave, los chicos no están bien. Están reportando una serie constante de síntomas preocupantes, tanto físicos como mentales, y están acudiendo a consultorios médicos y especialistas. Hacen mucho más que generaciones anteriores a su edad y saben que algo no está bien. La generación Z presenta niveles de depresión y ansiedad mucho mayores que otras generaciones, incluidos los baby boomers. Esta es la generación que ha estado activa desde la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, y todos ellos están entrando ahora en su vejez. Se supone que los problemas de salud aumentan con la edad. Todos lo saben, bueno, todos excepto los boomers. Si les preguntas, ellos dicen que están muy bien. Los boomers están entrando tranquilamente en sus años dorados, ¿verdad? Justo cuando el cuidado de personas mayores alcanza su punto más alto. Viven más tiempo y mejor que generaciones anteriores, sin bajar el ritmo. La mitad de ellos prácticamente vive en las canchas de pickleball. Entonces, ¿qué está pasando? La generación Z suele ver el mundo de forma negativa y el futuro como incierto. Esto genera mucho estrés. Lo que puede afectar la salud mental y física no es algo nuevo. Adolescentes y adultos jóvenes son más vulnerables a depresión y ansiedad debido a los cambios hormonales típicos de la adolescencia. Pero aquí está pasando algo más y eso está asustando a mucha gente. La generación Z está enfrentando cifras de salud mental que ninguna generación había visto antes. En 2025 al 46% de la generación Z en Estados Unidos se le ha diagnosticado una condición de salud mental. Las más comunes son trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad, depresión y una mezcla creciente de trastornos de personalidad y comportamiento. Existen varias razones para este aumento, pero la principal es la más simple. Estas condiciones siempre existieron, solo que antes no teníamos el lenguaje, herramientas o conciencia para reconocerlas. Quizá la generación Z no lidere este cambio. La generación Z fue criada principalmente por la generación X y millennials mayores, quienes prefirieron un estilo de crianza más práctico y de padres helicóptero, alejándose del modelo libre. Los padres boomers rara vez se involucraban en la escuela y cuando lo hacían eran muy estrictos con el niño. Hoy, los padres tienen más formas de vigilar el progreso de sus hijos y lo revisan constantemente. Quieren saber qué está haciendo la escuela para apoyar a su hijo y qué se puede hacer. Si algo parece estar mal, lo primero es ir al consultorio del doctor. La generación Z es la primera en la que especialistas examinan a niños por posibles trastornos de aprendizaje y comportamiento. Esto suele ser algo deseable para los padres que están preocupados por el desempeño de sus hijos en la escuela, porque significa que los niños pueden obtener PACE, planes educativos individualizados, que permiten adaptaciones especiales. Esto ha causado muchos diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y de trastornos de conducta, como el negativista desafiante. Esto es más evidente en un área que en otras. Una condición que parece haberse incrementado en la generación Z es el autismo, lo cual preocupa a muchas personas. Esto ha llevado a campañas elaboradas para culpar a la contaminación, las vacunas e incluso el Tylenol por el aumento del autismo. Pero este trastorno no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el aumento de niños que son diagnosticados con casos leves o moderados. Estos niños suelen estar en aulas regulares, pero tienen problemas con situaciones impredecibles y la interacción social. El trastorno suele manifestarse como gran fijación en el orden, rutinas y patrones. Y mucha gente dice que antes no era así, pero ¿es eso cierto? Antes, el autismo solo se diagnosticaba en casos graves con altas necesidades de apoyo, que no podían integrarse a la educación regular. Pero ahora, los especialistas están empezando a ver patrones de comportamiento similares en muchas más personas, incluyendo a muchas que nunca fueron diagnosticadas en la infancia. Esto se debe a que ahora se le da mayor importancia a la socialización en lugar de lo académico. En diagnósticos, no solo los doctores lo notan. El aumento de diagnósticos se debe a que muchos de la generación Z no esperan a que un doctor les explique cómo funciona su cerebro. Solo investigan el tema, buscan personas con experiencias similares y se autodiagnostican. Esto es común en el autismo. Pero la generación Z dice que el autodiagnóstico también ocurre con otros trastornos. Esto les permite llegar a una consulta inicial ya conscientes de lo que deben buscar y de lo que necesitan. Críticos dicen que esto puede volver su trastorno una profecía autocumplida. Muchos miembros de la generación Z dicen que ahora reciben el apoyo que necesitan. Son la primera generación digital y crecieron en línea. Ha sido una bendición y maldición, cambiando el comportamiento de los niños en la escuela y afectando su aprendizaje y atención. Pero también les permitió conectarse con personas que
que comparten las mismas experiencias que ellos desde una edad temprana, y eso creó una nueva dinámica. Los jóvenes que enfrentan dificultades pueden hallar rápidamente a otros en la misma situación y recibir apoyo, validación y pertenencia casi de inmediato. Y lo único en lo que todos pueden estar de acuerdo es que las cosas no van bien. Sobre todo, el factor más importante para los problemas de salud de la generación Z es el estrés. Esta generación ha crecido con un tipo de presión que ninguna otra generación ha sentido antes, la presión de estar constantemente conectados desde una edad temprana. Casi todos han usado un teléfono inteligente o tableta, y tan pronto como llegan a la adolescencia, o incluso antes, ya están en las redes sociales, conociendo personas de todo el mundo, agregando amigos de la escuela y viendo más sobre ellos de lo que jamás imaginaron posible. El conocimiento trae competencia. Antes era difícil igualar a los vecinos. Ahora los niños buscan igualar al mundo. Ven lo que sus amigos están usando, lo que recibieron de regalo y lo que están logrando, y sinceramente se siente como si estuvieran tratando de alcanzarlos. Esta generación siente que siempre va atrás, perdiendo momentos importantes y compitiendo con lo mejor de su época. Probablemente esa persona también siente lo mismo por alguien más. Es muy difícil volver a meter al genio en la botella. La presión en redes sociales hacia adolescentes ha aumentado, por lo que varias escuelas y ciudades están prohibiendo los teléfonos. Con la esperanza de crear un ambiente libre de esas presiones, algunos países, como Australia, están yendo más lejos, prohibiendo por completo que los adolescentes menores de 16 años usen redes sociales. Sacar a millones de usuarios de Internet y cortarles acceso a gran parte de la red podría causar más estrés de lo que soluciona. No es un problema fácil de resolver. La generación Z cree que el mundo no está hecho para su éxito, y quizá tengan razón. Aumenta la inflación, es más difícil conseguir trabajo y la inteligencia artificial crece, justo cuando muchos ingresan por primera vez al mercado laboral. Esto ha hecho que muchos se pregunten si lograrán el éxito y alcanzar los hitos de sus padres. Su primer auto, hogar o esas vacaciones soñadas. Desahogarse con otros de la generación Z es de lo poco que disfrutan, especialmente porque dudan que exista un mundo donde puedan crecer. Para la generación Z, el cambio climático es una de sus mayores fuentes de estrés, pues perciben un mundo cada vez más inhóspito para su vida y éxito. Por eso muchos están planeando no tener hijos, ya que no quieren traerlos a un mundo donde ni siquiera saben si tiene futuro. El estrés no solo es mental, también afecta el sistema inmunológico en situaciones de alto estrés, lo que podría explicar por qué tantos de la generación Z se quejan de los mismos dolores y molestias que experimentan los millennials y la generación X. Pero mientras esas generaciones simplemente están envejeciendo, los de la generación Z se sienten viejos antes de tiempo. En el peor caso, muchos sufren dolor crónico que afecta su trabajo o pasatiempos. Esto podría deberse a un pequeño rectángulo. Cada vez hay más evidencia de que estar atado a un teléfono inteligente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tiene consecuencias reales y medibles para la salud. Dificulta desconectarse, lo que contribuye al estrés. Además, siempre está accesible. No tienes que apagarlo para irte a dormir. Esto ha causado un gran aumento de la falta de sueño en jóvenes. Se estima que en Canadá, los adolescentes solo duermen un promedio de 6 horas y media a 7 horas y media por noche. Esto probablemente se deba a una combinación de estrés que les impide quedarse dormidos y a los teléfonos inteligentes, que facilitan mantenerse conectados hasta altas horas de la noche. Y mirar la pantalla podría estar afectando todo el cuerpo. Estudios muestran que la generación Z y la alfa presentan menor capacidad de atención y gratificación diferida. Esto ha influido en muchos de los problemas de la generación en la escuela, ya que los adolescentes se encuentran luchando por mantenerse concentrados en cualquier contenido que se prolongue demasiado. Esto ha sido especialmente notorio en Estados Unidos, ya que las pruebas han demostrado que el coeficiente intelectual promedio se ha ido deteriorando lentamente año tras año. Algunos lo atribuyen a los teléfonos inteligentes y otros a factores ambientales. Pero hay un área en la que todos están de acuerdo en que las cosas se ven mal. Un estudio destacado sobre la salud de la generación Z se realizó en 2016. Se descubrió que el aumento de la miopía se ha duplicado en el Reino Unido en un lapso de 50 años. Aunque esto afectó a todos los grupos de edad, fue más pronunciado en las generaciones más jóvenes. El principal culpable parecía ser la fatiga ocular por el uso frecuente de dispositivos electrónicos portátiles. También llamado síndrome de visión por computadora, puede causar fatiga ocular, visión borrosa, dolores de cabeza y dificultad al enfocar la pantalla. Aunque no es degenerativa, puede dificultar el enfoque. Además, no solo afecta a los ojos. Las quejas de dolor de espalda y articulaciones son comunes, pero no se deben al uso excesivo, sino a la falta de actividad. La generación Z es conocida por ser hogareña y evitar actividades como beber en bares, fumar o salir a comer.
La mayoría de sus amigos y contactos son en línea y pasan mucho tiempo en la computadora. Eso significa que están expuestos a una mala postura y desalineaciones que provienen de sentarse en el mismo lugar durante un periodo prolongado. Eso provoca que muchos se sientan viejos antes. Pero si les preguntas, no están menos sanos, solo son honestos. La generación Z se ha hecho conocida como la generación que comparte de más. Son muy abiertos acerca de su ansiedad, temores sobre el futuro y sí, sobre su salud. Incluye quejas ambientales y preocupaciones por alergias, ahora más comunes en esta generación. Un artículo de 2023 informó que jóvenes formaban grupos de apoyo para problemas gastrointestinales bajo el lema "Las chicas atractivas tienen problemas estomacales". Los problemas gástricos pueden estar muy relacionados con el estrés, lo cual es otro punto a favor de quienes dicen que no somos nosotros, es el mundo. Un factor importante impactó la vida de la generación Z como un meteorito. Todas las generaciones se afectaron por el COVID, pero la generación Z fue quizá la más impactada. Afectó a la generación Z en el peor momento, justo cuando debían hacer amigos, salir y aprender álgebra en persona. Esa interrupción afectó todas las partes de sus vidas al mismo tiempo. Para muchos, los efectos continuaron después de los confinamientos, y el virus dejó secuelas a largo plazo que los médicos aún no entienden bien. Sobrevivientes de COVID-19 presentan confusión mental, fatiga, problemas de concentración, respiratorios y dolor crónico. La generación Z sigue hablando abiertamente de esto hoy en día. Para muchos, esto descarriló hitos importantes, trayectorias profesionales e incluso el funcionamiento diario. Y lo que está claro es que esta generación está luchando. La generación Z está más enferma y se siente mayor que cualquier generación anterior. Y lo extraño es que no hay una razón concreta por la que esta generación tenga una tasa más baja de fumar, beber y consumir drogas que cualquier otra, aunque sí vapea más y tiene una tasa más alta de vegetarianismo y veganismo. Pero la salud mental está en su contra, así como un sentido de fatalismo. Muchos están posponiendo hábitos saludables como el ejercicio, que mejorarían su bienestar físico y mental. Luego están los boomers, que ya llegan a la edad de jubilación, pero parecen lejos de retirarse y más saludables de lo esperado. ¿Por qué estos adultos mayores superan las expectativas de salud y cómo impacta esto a la generación Z? Si hablas con muchos jóvenes, parte del problema es que las personas mayores se niegan a hacerse a un lado y dejar que una nueva generación tome el control. Esto aplica a política, negocios y vivienda, donde los boomers siguen siendo prominentes y no quieren retirarse a comunidades de jubilados, jugando tejo. Y la razón por la que no van a ningún lado es porque no tienen que hacerlo. Los baby boomers son la primera generación en llegar a la vejez. En una época en la que los avances médicos han llegado al punto en que la gran mayoría de las enfermedades pueden ser diagnosticadas temprano y mitigadas, muchas de las causas más comunes de muerte en los ancianos están siendo detectadas a tiempo. La diabetes se puede monitorear y los tratamientos ahora son menos invasivos. Lo mismo ocurre con las enfermedades cardíacas, donde una obstrucción en el corazón puede ser detectada y se puede colocar un stent en una operación con altas probabilidades de supervivencia. Incluso el gran C ya no es tan mortal. No hemos vencido al cáncer, pero quizá le hayamos quitado los colmillos. Las muertes por cáncer bajaron 34% desde 1991 en todos los ámbitos. Las tasas de supervivencia al cáncer infantil han aumentado mucho. Las detecciones ahora son más efectivas y permiten identificar el cáncer a tiempo. Los tratamientos han mejorado mucho. Muchos pacientes ya no requieren altas dosis de quimioterapia y radiación. En cambio, están recibiendo terapias dirigidas que atacan el cáncer mientras evitan gran parte de las molestias que antes venían con el tratamiento. Pero los boomers no solo están viviendo más tiempo, también están viviendo mejor. Una de las razones por las que los ancianos solían deteriorarse en salud en el pasado no era la enfermedad, sino las lesiones. Con la edad, los huesos se debilitan, las articulaciones se desgastan y la inmovilidad al recuperarse puede ser mortal. La cirugía reconstructiva ha mejorado con técnicas mínimamente invasivas que disminuyen el dolor articular. Los reemplazos de rodilla y cadera ahora son más exitosos y duraderos que nunca. Los adultos mayores también han aprovechado uno de los mayores avances médicos en décadas: los medicamentos glucagón-like péptide, uno que ayudan a perder peso. Los boomers tuvieron muchas ventajas al llegar al mundo. Nacieron en una época de abundancia, cuando el auge económico después de la Segunda Guerra Mundial despegó. La explosión manufacturera en Estados Unidos generó más empleos, viviendas y acceso al lujo. Los boomers alcanzaron la adultez en una época llena de oportunidades, lo que les permitió prepararse para la vejez. Hoy en día, muchos de ellos tienen una buena pensión, un excelente seguro de salud, una casa donde envejecer y un círculo cercano de amigos en persona. Pero también se trata de lo que no tienen. Los boomers recibían sus noticias de dos maneras: un periódico diario o entregas programadas de noticias por parte de locutores de radio o televisión. Eso no significa que no hayan pasado por momentos estresantes. Crecieron durante la Guerra Fría, cuando la aniquilación nuclear era un peligro constante en todo momento.
Enfrentaron el reclutamiento para Vietnam, pero podían desconectarse. Desconectarse de las noticias, algo que la generación Z no puede porque siempre está conectada. Las redes sociales les transmiten malas noticias directamente cada vez que revisan sus aplicaciones. ¿Y cómo se supone que pueden relajarse cuando eso los está mirando de frente? Muchos de la generación Z se enfrentan a un mundo donde no pueden encontrar empleo estable. Todavía viven en casa de sus padres o batallan para pagar la renta de un pequeño departamento con compañeros de cuarto, y los gastos diarios son demasiado altos. Por eso, cuando un problema de salud persiste, muchos prefieren ignorarlo y esperar que mejore, en lugar de arriesgarse a una deuda médica. Y por supuesto, todos ellos lidian con el estrés de vivir en un mundo que parece volverse más tenso y hostil cada día. No es sobre lo que está mal, sino sobre lo que ellos saben. La generación Z en realidad está más en sintonía con su salud que cualquier otra generación, pero viven en un mundo que hace más difícil mantenerse al día con su salud. Así que hacen lo único que les sale de manera natural. Van en línea y hacen saber que luchan y no prosperan en un mundo que no fue hecho para ellos. Pero por ahora, parece que lo que sigue en el menú es más doom scrolling. Ahora, ve a mirar. Esto ocurrirá cuando los baby boomers desaparezcan y el futuro cambie, o haz clic en este video.